lo que mi madre, la vieja tradición que me llevaba a la iglesia y salíamos y nada más, y no leía libros, no leía nunca la Biblia. Yo hace 20 años recién he leído la Biblia, hace 20 años he leído la Biblia, y he comprendido que en la Biblia está todo, lo que me ha pasado, lo que he vivido, lo que estoy viviendo, y lo que voy a vivir seguro después, pero todo está escrito por Dios. Y lo que tú hablabas de que Dios tiene su destino para cada uno de nosotros, ¿no? Unos que obedecemos y otros que no obedecemos. La vida de nosotros está decidida por el Señor, pero desgraciadamente a veces no cumplimos con lo que Dios nos manda, ¿no? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y resumiendo de todos los 10 mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y contigo ha sucedido un cariño, una amistad de mi parte, y siempre te he admirado, ¿no? Siempre te he admirado y siempre te veo en la televisión y siempre veo tu caminar y tus avances que estás haciendo y que mucha gente te está admirando por todo lo que estás haciendo. Realmente soy feliz en esta mañana de tener contigo esta reunión. Hombre, ¿qué es lo que me dices? Para mí, tu biografía, tu libro fue algo impresionante, porque yo había tratado esos temas de alguna manera, el tema de Gamarra, etcétera, pero lo había hecho siempre un poquito más en abstracto. Por primera vez me he encontrado con una biografía. Lo que interesa es la biografía, o sea, ¿por qué le ocurre esto a una persona? Porque los grandes, por ejemplo, se habla de Gamarra como un conglomerado, como si hubiese llegado de Marte, en un platillo volador. No, momentito. Gamarra tuvo un comienzo muy bravo, muy humilde. Gamarra era un sitio, era un gironcito que quedaba pues en esa época lejísimo. Y si hoy día es lo que es, y todos los políticos se pasean con Gamarra, hoy día yo a veces me río cuando veo, no por hablar de este gobierno, pero que los políticos dicen Gamarra un ejemplo del desarrollo del Perú. Momentito, señor, esto es ahora. ¿Y cómo empezó esta cuestión? Hay algo que me parece muy importante, lo menciono en el libro de paso, y es que ustedes inauguran en Gamarra, y tú, especialmente tú, tus hermanos, etcétera, lo que yo le he llamado en otra parte la revolución del vestuario en el Perú. Gracias a Gamarra es que los peruanos comienzan a vestirse de otra manera. Yo recuerdo, cuando era muy pequeño, me acordaba mucho que los primeros migrantes andinos que llegaban a Lima se les conocía por la vestimenta, ¿ya? Y los limeños criollos se burlaban de ellos. Se burlaban de ellos porque míralo, con tal pollera, mira las otras, no sé cuántos. Entonces había un estereotipo del serrano al que uno se refería. Yo no, porque mis primeros amigos acá en ese país fueron 2 serruchitos ayacuchanos, dicho sea de paso. José María, te agradezco esta reunión, ha sido para mí bastante agradable esta conversación, recordar esos tiempos, y te invitaré pues para otra oportunidad y conversaremos un poco más. Y gracias, José María. Gracias. Gracias, Vicente, a ti. Continuaremos este programa en el nombre de Jesús la próxima vez. Buenas tardes, mi nombre es Jorge López. Voy a contar un testimonio referente a mi señor padre, que pude vivir a la edad de 13 años, en el año 2001. Mi señor padre ingresó a la Almenara en emergencia. Le habían detectado que tenía F20, según los médicos, que significaba esquizofrenia. Le habían detectado un coágulo en el cerebro y que lo estaban envenenando con cocaína. En ese momento fue que empecé más a orar a mi Dios. Le habían sacado 3 veces el líquido raquídeo y no sabían si era bacterial o viral. Los médicos se preguntaban y decían, ¿qué es lo que tiene este hombre? Porque encontraban muchas cosas, pero no tenían el comienzo, no tenían de dónde empezaba. Pasaron un día, 2 días, donde los cuales mi señor padre ni siquiera tenía la pronunciación. Hablaba, se le trababa la lengua, no sabía qué es lo que decía, perdió el conocimiento totalmente. Mucha gente, muchos especialistas, muchos médicos empezaron a decir, tenieron muchas juntas de varios días, porque era una nueva enfermedad que ellos ni sabían cómo se llama. Es ahí donde Dios empieza a actuar, es ahí donde Dios empieza a mostrar su gloria. Una noche,
Me acuerdo que el médico le dijo a mi mamá, de esta noche no pasa a su esposo, porque tiene un coágulo en el cerebro, prepárense para lo que pueda venir. En eso fue que mi señora madre dice, yo conozco un Dios que todo lo puede. Y el médico lo único que dice, bueno, es su fe. Pasó la noche y mi señor padre siguió viviendo. Al día siguiente lo tuvieron que amarrar en la camilla debido a que, como había perdido el conocimiento, se había desnudado totalmente. Vinieron muchos pastores, muchos hermanos, y al cabo del tercer día, mi papá estando en silla de ruedas, se presenta el hermano Vicente Díaz Arce, que yo realmente no lo conocía en ese momento. Había una luna que tapaba el poder estar juntos, que el hermano Vicente Díaz Arce se acercó a mi señor padre estando ahí en la silla de ruedas. Y en lapso de momentos lo veo que Vicente lo empieza a levantar y mi papá ni siquiera caminaba. Y yo estando atrás del espejo, o atrás de la luna, yo empiezo a decir, no lo levanten, porque él no puede caminar, él no puede levantar los pies, le tienen que agarrar, lo tienen que cargar. Y es ahí donde Vicente empieza a agarrar de las manos y lo dice en el nombre de Jesús, camina. Fue algo que me sorprendió mucho, porque mi padre empezó a caminar, de lo que no había caminado 3 días y medio. Y de pronto lo veo que lo suelta de la mano, y él empieza a caminar solo, dando pasos muy lentos, pero a caminar. Y de lo que no había hablado, de lo que había perdido totalmente el conocimiento, de lo que los médicos habían dicho, no hay respuesta para esta enfermedad, empieza a recobrar el conocimiento, empieza a recordar, empieza a ver, empieza a decir, ¿qué hago aquí? Él pensaba que recién había pasado unas horas, porque él dijo, recién acabo de llegar de la casa, ¿por qué estoy aquí en el hospital? Y habían pasado 3 días y medio. Y Dios utilizó al hermano Vicente Díaz Arce para poder orar y para que Dios haga el milagro, porque de Dios es la gloria. Es ahí donde empieza la mejoría. Es ahí donde los médicos al tercer día, al cuarto día lo dan de alta y dicen, yo no sé qué es lo que tuvo este hombre, al final no sabíamos qué es lo que tiene este hombre, dijeron los médicos. Hace 3 días, hace 4 días, tenía muchas cosas en su vida. Tenía, como repito, coágulo en el cerebro, le estaban envenenando con cocaína, le habían detectado esquizofrenia y lo querían llevar al Arco Herrera. Y al cabo de 4 días no tenía nada. Esos son los milagros que Dios hace. Gloria a Dios. Es verdad, Jorge, que todas las cosas que sobrevinieron a mi vida fueron para bendición. Y en la misericordia de Dios, a pesar de que trataba de ser un cristiano, entre comillas, un cristiano que a veces actuaba más como mundano, Dios me llevó a esos niveles con el propósito de hacerme un llamado. Agradezco a Dios y que estas palabras que hoy estoy manifestando sirvan de ejemplo para que nosotros como hijos de Dios seamos transparentes. Dios quiere vidas santificadas. No quisiera terminar sin antes decirles que mi Dios grande y soberano permitió que un hombre se levantara, un hombre que le cree a Dios, el pastor Vicente, que fue, impuso sus manos, me levantó en el nombre de Jesús e hizo el milagro que Dios puso. Agradezco a Dios por todo, por la vida que me ha dado, por este tiempo en el cual puedo servirle hoy como pastor de Manantial de Amor. Que Dios los bendiga, hermanos. Llegamos al final del programa.
Esperamos que hayas sido bendecido porque sabemos que estos tiempos han sido tiempos donde hemos podido glorificar el nombre de Dios. Sintonízanos en la siguiente edición.